Nos vimos hace una semana por diferentes circunstancias. No nos habíamos visto, pero ya estamos nuevamente aquí. Recordando, decíamos, lo que estamos diciendo, que la nutrición moderna no se concibe sin la presencia de elementos químicos útiles y sustancias orgánicas fisiológicamente activas como aditamentos a lo que es la nutrición mineral. La nutrición mineral de los nutrimentos esenciales. No se concibe. Habíamos dicho también que dentro de los elementos químicos útiles tenemos una gran variedad. Una gran variedad y que el tiempo no nos permite verlos todos. ¿Acaso? Dos. Estuve razonando en cuanto a la conveniencia de que sean dos. ¿Acaso que sean dos? Estamos en la clase anterior y vamos a continuar ahorita con el silicio. Posteriormente abordaremos el selenio por razones que ahí mencionaré, que son importantes, obviamente. Lo que no recuerdo de manera precisa es si nos quedamos en esa transparencia, en el silicio en el arroz, para comenzar a ver dónde habrá deficiencias de silicio o si entramos a las deficiencias de silicio. ¿Quién de ustedes tiene, porque no revisé, tiene lo que hemos visto la clase pasada? Nos quedamos en la 25, profe, el silicio en el arroz. ¿Verdad? Sí, profe. Muy bien, gracias. Con base en lo anterior, ahora nos corresponde dar soluciones, dar las recomendaciones. La clase pasada estuvimos abordando todas las bondades de silicio. No las dijimos todas, son muchas. Porque la investigación del silicio se ha incrementado de forma significativa. De tal manera que habíamos acordado de que no hay duda de que lo debemos de traer dentro de nuestras recomendaciones. Pero sobre todo, donde se necesita. Hay dos condiciones donde la deficiencia de silicio es necesaria. Me refiero a los suelos ácidos. Los suelos ácidos son suelos muy intemperizados. Son suelos donde la descomposición de los minerales es muy acelerada por cuestiones del clima. Donde hay agua suficiente y buena temperatura, habrá una actividad química de intemperismo relativamente alta. Adicionalmente, o más importante que eso, habrá un intemperismo biológico, porque hay mucha vegetación. Los microorganismos y las raíces de las plantas contribuyen a desbaratar a los minerales. El producto de ese intemperismo hace que los suelos se trasladen de minerales ricos en silicio, déjenme, estoy ubicando a dónde está, minerales ricos en silicio a minerales pobres en silicio. Déjenme ver si les pasé esta otra.
No, no está. Bien. Pobres en silicio. Asimismo, hay otras condiciones de suelo donde habrá poco silicio de entrada. Me refiero a la composición de la roca madre que da origen a ese suelo. En ese sentido, tenemos suelos que vienen de rocas calizas y rocas sedimentarias en lo general, rocas calizas en lo particular, rocas dolomíticas. Esas rocas que nos van a ser muy útiles en nuestras recomendaciones para pHs extremadamente ácidos. Eso es otra cosa. Cuando esas rocas son la base para la formación de suelo, hay condiciones donde esa roca es demasiado pura. Las rocas calizas son en su corazón carbonatos de calcio. Deja poco para otros minerales. Afortunadamente no siempre es así. Aquí tenemos una roca dolomita. Afortunadamente esta roca dolomita sí tiene silicio, pero hay otras rocas calizas donde la riqueza de carbonatos de calcio, aquí está el calcio, 13%, más magnesio, 7.43%. Hay otras rocas que tienen una mayor cantidad de caliza de carbonato de calcio y carbonato de magnesio a expensas de ese carbonato del silicio. Este tipo de rocas, afortunadamente, no son tantas, pero se las pueden ustedes encontrar. Por ejemplo, en Coyuca de Catalán, tenemos unos análisis de suelos donde el calcio es superabundante. Eso refleja que viene de una roca caliza, pero que de los demás minerales, ni siquiera de magnesio y de potasio, ni siquiera era roca dolomítica, sino puro calcio. En esas rocas es necesario la aplicación, en esos suelos es necesaria la aplicación de silicio. Otro ejemplo de estas rocas calizas de alta pureza. Quien sea de la península de Yucatán, ¿no hemos identificado quién es de la península de Yucatán? ¿No? Déjeme ver. No, no veo algún nombre, pues, que me indique que es de por allá de la península de Yucatán. En esos, sobre todo en el estado de Yucatán, tenemos una amplia región a donde la roca que da origen a sus suelos es roca caliza, pero de alta pureza. De tal manera que el intemperismo ha hecho su trabajo, pero está desbaratando la roca, pero no está dejando suelo. Todo el carbonato se disuelve, todo el calcio se va y deja puros pedazos de roca. Entonces es un paisaje de rocas calizas, desmenuzadas solamente y en algunos espacios con residuos orgánicos, a donde en ocasiones cultivan. Pero lo que es abundante en esa región son los ríos subterráneos, porque la roca lo permite, los cenotes, porque la roca lo permite. No tenemos en otra región una gran riqueza de ríos subterráneos como en la península de Yucatán y los cenotes como en la península de Yucatán. Pero eso te indica que son la roca que le dio origen de altísima pureza. No tiene silicio. Esas son dos circunstancias a donde la adición de silicio se hace necesaria. Desafortunadamente, en los análisis que les he mostrado de suelos, ni los de aquí el Laboratorio Central Universitario, ni los de Fertilab tienen el silicio como un parámetro a medir. No está. Quien sí lo hacía, o lo sigue haciendo en su laboratorio, pero ya no es él, es el doctor Quero, el especialista en silicio en México. Aquí decía el doctor Quero que podría hacer análisis y tiene servicio de análisis también, pero con una metodología totalmente diferente
a la de Fertilab y del Laboratorio Central Universitario, que es la de la norma oficial mexicana, pero esa metodología diferente le permitía adicionar otros elementos a los clásicos del paquete de fertilidad, a los clásicos. Aquí está el silicio, ven ustedes. Decía el doctor Quero, si el suelo tiene 22% de silicio total, es un suelo con unas condiciones óptimas de silicio para la nutrición. Tanto para el suelo mismo, pero sobre todo para la nutrición. Analizaba también titanio, analizaba aluminio, analizaba otra cosa que no analizamos nosotros, por ejemplo, analizaba cloro, no lo analizamos nosotros, y otras medidas. Y al manejar este cuadro en cada uno de sus suelos, de los análisis de los suelos, podía dar recomendaciones desde su laboratorio el doctor Quero. Desafortunadamente ya murió, siguen sus discípulos trabajando sobre el silicio. Si quieren ustedes tratar sobre silicio, deberían enviar una muestra entonces al doctor Quero. Todavía lo pueden encontrar con ese nombre en internet para que les dé oportunidad en ese portal de acceder a su laboratorio, de enviarles unas muestras. En estos sitios que hemos dicho entonces, donde hay deficiencias, habrá necesidad de adicionar silicio si queremos ver los efectos del silicio. La ocasión anterior no tuve oportunidad de mostrarles una evidencia del silicio en cuanto a la protección de la planta frente a plagas y enfermedades. Antes de dar entonces solución en estos suelos, recomendaciones en estos suelos, vayamos al testigo del efecto del silicio, y aquí está aquí. Este es el testigo, miren. Testigo. El testigo, este es un cultivo de maíz. No se ve. Esto está en un cultivo del maíz. Es el efecto del gusano cogollero en un maíz tratado con silicio. Cuando no le aplicamos silicio, estas larvas son muy voraces. De hecho, su función principal es comer. Y pueden hacerlo con toda rapidez porque sus dientecitos están bien equipados. Aquí están. Pero cuando están comiendo las hojas de un maíz tratado con silicio, vean ustedes en lo que se transformó su mandíbula sin dientes. Entonces es una larva chimuela. ¿Por qué sucedió esto? Porque estuvo comiendo casi vidrio y casi piedra. El vidrio de los fitolitos, la casi piedra, la laminita de silicio más carbohidratos. Esos son dos elementos que están en la superficie de la hoja entre la epidermis y la cutícula que llevaron a que los dientecitos de esta pobre larva desaparecieran. Una vez que desaparecen, pues ya no va a poder comer. Si no puede comer, no puede adquirir el tamaño suficiente como para pupar y para que salga el adulto. Esto es entonces un testigo del efecto del silicio. Ya habíamos dado este otro testigo de la roya, del efecto del silicio. Con base en esos testigos, entonces entramos al mundo de las recomendaciones. Bien. Tenemos 5 alternativas para proporcionar silicio a sus terrenos, sobre todo aquellos que más lo requieren. La primera, harina de roca. ¿Han escuchado ustedes actualmente recomendaciones de harinas de roca?
no son fertilizantes. Las harinas de roca tienen propósitos paralelos a los fertilizantes. Ese es uno. Dos, no hay ninguna roca que lleve nitrógeno. Las rocas pueden llevar todo lo demás de los nutrimentos esenciales, pero no hay rocas que lleven nitrógeno. Entonces, por el lado de las rocas, no hay forma de impactar en las dosis, en las recomendaciones de nitrógeno, como sí lo hay, por ejemplo, en la roca fosfórica. Vean ustedes cuánto tiene de pentóxido de fósforo, 31%. Cuando recomendamos roca fosfórica, lo hacemos por el fósforo. Esta roca sí puede sustituir al fertilizante fosfórico, pero dándole las condiciones para que este fósforo salga a la solución nutritiva del suelo. Pero lo que estamos ahorita mencionando es el aporte que tiene de forma complementaria al fósforo. Tiene 10% de silicio. Entonces, cuando agregamos roca fosfórica, agregamos silicio. Y agregamos otros nutrimentos como magnesio, como calcio. De hecho, es un fosfato de calcio. Agregamos otros micronutrimentos como manganeso. Aquí está el manganeso. Agregamos níquel, cobre, zinc, etcétera. Agregamos muchas cosas cuando es una harina de roca. Esa es una. O la zeolita. Esta tiene más silicio. Recomendamos zeolita para aquellos suelos que tengan arenosos, que tengan una baja capacidad de intercambio catiónico. La resolverá esa problemática de forma más rápida la zeolita. Al mismo tiempo que resolvemos ese problema, estamos aplicando enormes cantidades de silicio y otros nutrimentos. En este caso, el que es mayor va a ser el magnesio. Magnesio, le seguiría hierro. Son los que son más abundantes. Cuando recomendamos leonardita, estaríamos agregando fundamentalmente por las sustancias únicas, por la materia orgánica que tiene. ¿Cómo es esto que una harina de roca tenga materia orgánica? Sí, es que esa roca se fosilizó como un carbón, pero de una forma tal que durante su proceso de formación de este carbón se pudieron construir sustancias ómicas a partir de los residuos orgánicos de donde venía esta roca. Entonces, esta roca realmente no es una roca, pues. Es una composta añejada por los siglos de los siglos. Y la industria la pudo haber llevado para extraer sustancias ómicas y vendérnoslos de manera concentrada. Sin embargo, dijo, no, esta no me sirve, 11% no es comercialmente o industrialmente aceptable. Por lo tanto, nos lo deja para manejarlo como harina de roca. Y las cantidades que nos aporta de silicio son enormes. Todas ellas, y aquí tenemos otras diferentes. Aquí tenemos una arcilla que aporta bastante potasio. O esta otra harina de roca. Esta me gusta mucho mencionarla porque esta es la harina de roca que más se ha utilizado en el mundo y más tiempo tiene de este uso. En el mundo tiene más de 100 años que está siendo utilizado la dolomita y nosotros la vamos a recomendar. La vamos a recomendar posteriormente. Esta roca, dolomita, y todas las demás que mencioné, para que tengan efecto, se requiere que se mezclen, que se incorporen al terreno. Entonces, la fuente nos define la forma de aplicación. Esta, dentro de todas ellas, es la que tiene el silicio más difícil de acceder. Se requiere que
se intempericen los minerales de ese polvo. Nosotros lo vamos a recomendar. Aquí está. Estamos haciendo una mezcla de harinas de roca. En la agricultura que estábamos desarrollando aquí le pusimos fertilizantes también, porque no era una agricultura orgánica. También le pusimos composta, y ahí es la clave. Le pusimos una fuente de carbón para que cuando la incorporemos al suelo, los microorganismos puedan crecer y reproducirse y crecer de manera acelerada y confiarle a los microorganismos el intemperismo bioquímico y puedan de aquí sacar silicio en forma aprovechable, que es el ácido silícico o los silicatos. Ni esperanzas tendríamos si esta roca la dejamos sobre la superficie del suelo. No se disuelve. La harina de roca, si la ponen ustedes en un vaso con agua, toda se va al fondo. ¿Acaso saldrán algunos elementos químicos de la esquina de algún cristal que fue roto en el proceso de molienda? Pero en sentido general, esta harina de roca no ha cambiado mucho de la roca original, nada más el tamaño. Si cambia nada más el tamaño, quiere decir que nada más lleva el intemperismo físico. Un gránulo de esta roca, de esta harina, es similar a la roca completa. Todavía sus minerales son los mismos. Por lo tanto, falta el otro intemperismo. Claro que el avanzar haciendo polvo las harinas de roca es avanzar el intemperismo de cientos de años. ¿Cuánto tardaría la naturaleza en hacer una roca, hacerla polvo? De hecho, no se ve. Todos los procesos de intemperismo son simultáneos y va desapareciendo la roca. Nunca la vamos a ver en polvo. Afortunadamente, entonces, el hacerlo harina quiere decir que tiene muchísimos sitios, puntos, superficies por donde atacar al intemperismo químico y el intemperismo biológico o bioquímico. Conclusión: las harinas de roca deben ser adicionadas al terreno, preferentemente con una fuente de carbono para que los microorganismos trabajen y puedan sacar, de tal manera que la planta siquiera se entere que has aplicado algo, se entere desde el punto de vista nutricional, que es lo que nos ocupa, se entere que lleva algo que la planta puede aprovechar. Segundo, escorias básicas son silicatos como estos, pero estos son subproductos industriales de la industria del acero. Entonces, hacer subproductos puede ser más baratos. También estos recomendamos aplicarlos al suelo, las escorias básicas, pero no tenemos tantas opciones como tienen en otras partes del mundo. Por eso ha florecido más el 3 y el 4. El ácido silícico y los silicatos. Me refiero, han florecido más para su manejo en aplicaciones foliares o en el fertirriego o en la hidroponía. Finalmente, las pajas de gramíneas. Las pajas de gramíneas son ricas en silicio. Habíamos dicho la clase pasada algo del arroz. Y vean ustedes el arroz. La paja del arroz puede tener hasta un 10% de óxido de silicio. Es muchísimo. 10% de peso seco de óxido de silicio. Entonces, si hay una gramínea y una paja que aportaría silicio en cantidades significativas, sería la paja de arroz.
Y después de ahí vienen las pajas de las gramíneas. Las pajas de leguminosas ya no son tanto. Entonces las gramíneas es nuestra esperanza y de hecho, siempre que haya oportunidad, tenemos la recomendación de adicionar las pajas. Por muchas razones, una estoy ahorita diciendo que es silicio y otra es potasio. Pero al hacerlo nos comprometemos con resolver un problema del manejo de las pajas, que es la inmovilización del nitrógeno que se presenta en los suelos. Eso debemos de tenerlo presente al momento de hacer la recomendación. Si no queremos que nuestras plantitas, después de haber agregado las pajas que quedaron del ciclo anterior y casi inmediatamente llega el siguiente ciclo, es a donde el efecto se nota fortísimo si no aplicaste una ayuda adicional de nitrógeno. Pero de silicio no requiere ayuda, de potasio no. Pero lo que estamos siempre nosotros teniendo como referencia es la planta. Entonces sí va a requerir ayuda esa paja, pero tendrá entonces dentro de sus aportes el silicio. Y para que este silicio salga de esta paja, también al igual que de las harinas de roca, debe ser incorporada para que el ataque microbiano sea directo y constante. Fuerte, directo y constante. No podemos dejar la paja sobre la superficie, como en la labranza de conservación. Allí es otra función. No es aportar lo que la paja lleva para este siguiente ciclo de crecimiento del cultivo. Para que eso suceda, debemos de trozarla e incorporarla al momento de preparación del terreno. Eso es lo que hacemos con las pajas. Si hay un tiempo suficiente que cosechemos en noviembre, diciembre y sembramos hasta enero, febrero, puede haber un tiempo suficiente como para que ese problema del nitrógeno no sea tan fuerte. Pero si son continuos, como es el caso del Bajío, las siembras, entonces debemos de resolver ese problema adicionándole nitrógeno a nuestro sistema de producción. De hecho, adicionamos bastante nitrógeno. Entonces no hay problema en ese sentido. Miren ustedes, ¿qué es lo que hace la industria? Por ejemplo, aquí tenemos este que se llama Silex. Estos nada más son algunos ejemplos que obtuvimos de los muchachos que andan de estancia. Se fue a Ingenio Azucarero en Morelos y vio que en el azúcar estaban empleando el sílex dentro del grupo de los bioestimulantes, que tiene silicio en diferentes formas y tiene poliflavonoides. La caña de azúcar entonces responde al silicio. Responde ya sea en la protección contra plagas y enfermedades, ya sea en la protección contra los estrés abióticos o simplemente fortaleciendo la planta e incrementando la producción. Pero más me llamó la atención este otro. Este se llama Promás Caña. No sé si ustedes lo vean, yo casi no. No sé si ustedes lo vean. A ver, veamos. Vean, me pareció muy curioso que ya para caña de azúcar estuvieran fomentando aminoácidos, ácidos fúlbicos, poliaminas o poliaminosacáridos, oligosacarinas y el ácido silícico. ¿De qué sirve todo esto para la caña? Son todos ellos bioestimulantes. No sustituyen a los fertilizantes químicos, pero coadyuvan para que la planta incremente el rendimiento. Son estimulantes y pueden también mejorar la producción de azúcares y por lo tanto un índice Brix mayor en la caña. Así como tenemos ese, hay otros, pero déjenme mostrarles este. El ejemplo 5. Ejemplo 5 es
para aplicarse también al suelo, al follaje, al suelo con el fertirriego o al follaje. Los otros también, el de Promas y el de Silex, de la caña. Le comentaba a la empresa porque todavía estoy en comunicación con la empresa AgroScience de Guadalajara. Comentaba que no me gusta mucho el que expresen el sílice de esta manera. 35% de óxido de sílice. Ya hemos comentado el óxido de sílice. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Es soluble o no? ¿O quién es el óxido de sílice? De lo que manejamos de forma cotidiana. Lo tenemos mucho en la casa. ¿Estás ahí, Diana? Diana Flores. Si estás ahí, manifiéstate, por favor. Sí, profesor, aquí estoy. Buen día. Buen día, Diana. Diana, Buenos días. en la, Sí, en la profe. casa, en la casa tenemos mucho dióxido de sílice. ¿Recuerdas? Estuvimos platicando hace 8 días donde lo podríamos ver cuando vimos los fitolitos. ¿Qué eran los fitolitos? ¿Y dónde lo teníamos en la casa? El dióxido de sílice. Sí, profe. Bueno, algo recuerdo sobre los fitolitos que son cristales, pero no recuerdo muy bien en dónde. No, esas están en las plantas. Pero yo me refiero a algo también de esos cristales en la casa, pues los tenemos en los más que cristal, es vidrio. El vidrio de las Ah, sí. ventanas Ajá. viene de la arena, que es dióxido de silicio. El vidrio de los vasos, el vidrio de las botellas, es dióxido de silicio, abundantísimo. Por eso es que pueden darnos los jugos en botellas de vidrio. Nada más como pesan mucho, las pasaron a botellas de plástico, pero eran mejor botellas de vidrio antes, ¿no? Debido a que esas botellas de vidrio no causaban tantos problemas ambientales. Bueno, a lo que voy hasta lo siguiente. Diana, si tú pones un pedazo de vidrio en agua, ¿qué pasa? La verdad no sé, profesor. No, pues tienes razón, no pasa nada. Ustedes siguen viendo ¿verdad? Porque se me cambió la pantalla. ¿Siguen viendo ustedes el producto Turgent? Sí, profe, sí, yo quería. Bien. Sí, Sí, profe. profe. Sí, todavía. No, pues tiene razón, no pasa nada. No pasa nada. A lo que me refiero yo es por qué lo ponen así, pues, óxido de silicio, pues eso no es soluble. Alguien que sepa decir, pues entonces, ¿para qué compro esto? Si me recomienda que lo aplique esto en la fertilización foliar o en el fertirriego, ¿cómo voy a disolver óxido de silicio? Es como si pusiera vidrio en agua o es como si pusiera arenas de sílice en agua, arenas de cuarzo en agua. Pues no pasa absolutamente nada. Es una forma de expresión que solamente ha conducido a problemas, y no solamente lo hacen con el silicio, lo hacen con el calcio, ponen óxido de calcio, hacen con el magnesio, óxido de magnesio, todo lo llevan a óxidos. Realmente este producto es un silicato de potasio. Un silicato de potasio ya es soluble. Más aminoácidos, más ácidos fúlbicos, es decir, otro gran bioestimulante. Con silicio. Aquí mezclan ambos, ácidos fúlbicos y silicio. Y vamos a ver, cuando veamos dentro del paquete de las sustancias orgánicas fisiológicamente activas, vamos a ver el ejemplo de ácidos, sustancias húmicas y ácidos fúlbicos y ácidos húmicos dentro de ellas. Entonces, lo que yo trato de aquí de hacer ver es que se van a encontrar ustedes con una enorme variedad de productos dirigidos a la nutrición dentro del ámbito de bioestimulantes como este número 5. Bien, entonces, a donde voy es a lo siguiente. Eso que estamos viendo ya es una tecnología que pueden ustedes utilizar a partir del día de mañana.
A partir del día de mañana, si ya sembraron, entonces ya perdieron la oportunidad de aplicárselos mezclando las pajas o mezclando las harinas de roca al suelo. Ahora les queda solamente manejar los solubles para hacerlos vía foliar o para hacerlos con el fertirriego. Entonces, material hay. Estos son solamente ejemplos de algunas empresas. En el caso del maíz, en el caso del arroz ya vimos que requiere demasiado. Veamos en el caso del maíz. ¿Qué lugar ocupó el silicio en cuanto a la cantidad demandada por el arroz? ¿Alguien lo recuerda? Hicimos un recuento. García González, de Jesús, Jack Talley. ¿Estás ahí? García González, Jack Talley, de Jesús. Jack Talley a la 1. Jack Talley a las 2. Y Jack Talley a las 3. No estás. Miguel Levit Hernández, ¿estás ahí? Sí, profe. Buen día, Miguel. Buen día. ¿Recuerdas? Estuviste la clase pasada, ¿verdad? Sí. Hace 8 días. ¿Recuerdas qué lugar ocupó en el caso del arroz? La absorción de nutrimentos esenciales, el silicio. No es esencial, pero dentro de todos los nutrimentos esenciales. Te voy a dar una pista. Ok. Aquí está la pista. ¿Qué lugar ocupa el silicio en cuanto a la magnitud de la absorción para el caso del arroz, comparándolo o sumándole los 18 nutrimentos esenciales? A ver. Porque esa ya la habíamos resuelto. Pero como hace 8 días, pues hay consideración de esto, de que pues lo hicimos hace 8 días. Sí, yo la verdad no recuerdo bien, profe. No importa, mira, aquí tienes un compañero que, tú eres Miguel Emil, ¿verdad? Hay un compañero que te va a ayudar, Jesús Edén. Jesús, ayúdale a Miguel. Sí, ¿Qué puedes decirme yo? ¿Qué lugar ocupa el silicio en cuanto a la absorción por el arroz? Sí lo habíamos hecho, yo me acuerdo. sí, profe, sí lo vimos, solo que aquí estaba checando mis apuntes y no lo anoté, pero creo que ocupaba el tercero o el quinto. Es que esto lo dijo un compañero. Y es lo que A nos ver, preguntó. entonces ya casi, Jesús. ¿Ya ves cómo sí te pudo ayudar, Miguel? Suma 5 del quinto y el 3 del tercero. Súmalos, ¿cuánto dan los dos? El octavo, ¿no? 5 Sí, más 3. Ahora divídelo entre 2. Ah, es el cuarto, profesor. Exactamente, ¿ya ves cómo supiste? sí, estaba entre el tercero y el quinto. Exactamente. Entonces, carbono, oxígeno e hidrógeno, eso nunca se olviden, son los primarios. Eso nadie les gana. Y en ese orden. Aunque en el caso del maíz que vamos a mostrar, ya no sea el cuarto lugar. Vamos a mostrar dónde está el silicio en el caso del maíz. Déjenme ver. Aquí estamos. Por alguna razón, miren aquí en el caso del maíz, yo todavía tengo duda, el oxígeno le ganó al carbono. A mí se me hace difícil que el oxígeno le gane. En cualquier caso son casi iguales. El hidrógeno se queda lejano en un tercer lugar, pero muy arriba de todos los demás. Y viene el silicio, ¿hasta dónde se fue?
hasta el lugar número 1, 2, 3, 4, 5. El silicio. Les he dicho yo que según las especies vegetales, los ordenamientos pueden variar. Hay algunos que se conservan en paquetes. Por ejemplo, ese primer paquete pues ya no varía. No tiene nada que ver con estos. De la totalidad de la materia seca, aquí dice que el 95% es carbono, oxígeno e hidrógeno. Y el 5% restante para todos los 15 nutrimentos esenciales. Para los 15 restantes, pero aparte le tienes que hacer lugar al silicio. O sea, pues que queda nada para todos los demás. Esto es entonces, el silicio también en las pajas representará un lugar importante porque estará cargado arriba del 1.5% en la paja. Porque si es 1.2 aquí, pero considerando el grano. ¿Y dónde están fundamentalmente los fitolitos ubicados y las laminitas de engrudo ubicadas? Fundamentalmente, ¿recuerdan a dónde se ubican esos dos? Dentro de la estructura de la planta, ¿dónde quedan ubicadas la biosilificación? Alejandra López, ¿estás ahí? Manifiéstate, Sí, por profe. favor. Buen día, Alejandra. ¿A dónde están ubicados los fitolitos? ¿Quieres que te dé una pista? Ahí va la pista. De aquí la puedes obtener la respuesta. Nada, Alejandra. ¿Quieres que te ayude a alguien? En el silicio. ¿En dónde queda ubicado aquí el silicio? Las flechas te están diciendo, ¿eh? Si estás viendo tu pantalla, Sí. ¿qué te dicen las flechas? ¿Dónde está ubicado el silicio? En el epidermis. Entre la epidermis y la cutícula. Exactamente. Entonces, ¿quién tiene más epidermis y cutícula? Las hojas. Entonces, cuando decimos vamos a incorporar todo lo que es paja, gran parte es en hojas. En ese sentido, el porcentaje ahora varía del que está en este cuadro. Aquí es de toda la planta. Pero si el grano también lleva silicio, pero si el grano no lleva tanto silicio, entonces realmente quien lleva más para dar este promedio son las pajas. Nos podríamos decir o hablar del 1.5% de silicio en las Profe, pajas. Mande usted. entonces, digamos que es más fácil controlar plagas que atacan a las hojas. Ah, claro, con el silicio sí. Eso no hay duda. Que los que atacan al fruto, ¿no? Exactamente. O que los que atacan a la raíz. Allá nos vamos por otra vía. La raíz con los microorganismos entomopatógenos. ¿Mm? Volviendo al silicio. Eso te lo menciono porque mira, aquí aparentemente, realmente en la planta de maíz tiene 1.3% de nitrógeno. Nada. Y cuando decimos aplicamos pajas, realmente las pajas no se llevan el nitrógeno. ¿Quién se lo lleva? Como vamos a ver el capítulo del nitrógeno, el grano. De tal manera que dejan a la paja con 0.6% de nitrógeno. Eso es lo que yo les decía. Ese es el problema de manejar pajas pretendiendo ayudarle al cultivo del agricultor. Si no toman en cuenta eso, como lo vamos a seguir insistiendo.
porque es el grano el que se lleva el nitrógeno, dejando la paja con 0.6%. Ya el promedio pues sería el 1.3. Entonces, para que sea en promedio de 1.3, ¿cuánto se llevará el grano de nitrógeno? Suponiendo que se produce la misma cantidad de paja y la misma cantidad de grano en peso seco. Para que entre ambos den 1.3% en promedio y la paja tenga 1.6%, ¿cuánto deberá tener el grano? 0.7. No, 0.7 más 0.6 de la paja es 1.3 entre 2, porque se van a sumar, pero toda la biomasa tiene que ser un promedio de toda la biomasa. No, si lo sumas, entonces quedaría casi 0.65%. No, tiene que sumarse y dar el promedio, porque son dos partes de la biomasa. Tú las sumas las dos y entre las mezclas y tiene que darte un promedio de sus contenidos de nitrógeno. Por tanto, ¿cuánto tendrá el maíz? El grano de maíz. Entonces, este es el doctor Quero, es el especialista en silicio. Y estoy viendo que probablemente este se refiera al grano, este de 1.3. En todo caso, la pregunta que yo les estoy haciendo es que los híbridos producen casi la misma proporción de maíz de grano y paja. Es decir, el índice de cosecha es aproximadamente 50% o mayor. De tal manera que si todo lleva 1.3% de nitrógeno, entonces el grano debería llevar como 2% de grano, más 0.6% de paja. ¿Cuánto suman entre los dos? 2 más 0.6, ¿cuánto es? Saquen sus calculadoras. Dos de grano y 0.6 de paja. Súmelo, ¿cuánto suma? Pues 2.6, profe. Exacto. Y luego tú los mezclas y los mandas al laboratorio. ¿Cuánto te va a dar el promedio? 2.6. 1.3. Aquí. A eso me refería. Entonces, este es toda la planta. Más que si estaba pensando que si tenía alguna duda si era el grano, porque como el maíz tiene poca proteína. En fin, en todo caso, el silicio equivale a la absorción de nitrógeno en las gramíneas. Puede estar un poquito abajo o un poquito arriba según cada gramínea. Así es lo mismo con potasio. Pero ese es otro asunto. Bien, las vías de aplicación de ese silicio va a ser al suelo directo incorporado, las harinas de roca y las pajas. Y el resto que es soluble lo pueden ustedes aplicar follaje, vía suelo o en hidroponía. Hay algunas consideraciones especiales que tienen que hacerse con el silicio en hidroponía, pero se puede aplicar en hidroponía. Los trabajos que hemos hecho, hemos utilizado ya todos los silicios solubles. No hemos trabajado con harina de roca para ver el efecto del silicio ni con pajas. Hemos trabajado con ácido silícico y los silicatos. Por ejemplo, en esta tesis trabajamos con silicato de calcio más fosfito de potasio. Hicimos entonces una investigación que duró como unos 4 o 5 años, donde vimos que este cuarteto tiene mucho que darnos en cuanto a la protección. El silicio y el fosfito, que están fuera de lo que es la nutrición clásica, pero adicionalmente el calcio y el potasio, que están dentro de la nutrición clásica. Los 4 nos dan una gran protección, cada uno desde su ámbito de acción. En este caso, para la lechuga, me gustó más la protección. Vimos para plagas, pero me gustó más para enfermedades. El mildiu
definitivamente una disminución estadísticamente significativa del testigo. 3.9, 2.8. ¿Cuánto disminuyó? Resten 3.9 menos 0.8, ¿cuánto da? Entonces les decía yo que no pueden venir sin calculadora al curso que tiene como 3.1. 3.1. Perfecto. Eso le quitamos 3.1 de 3.9. Entonces, ¿qué porcentaje le quitamos a 3.9? ¿Qué porcentaje es 3.1 de este 3.9? Hagan el cálculo para sacar la aseveración del efecto de estos protectores contra el mildiu. Entonces, 3.9 es el 100%, 3.1, ¿cuánto será? Con respecto El 79. Imaginen ustedes que salgan ustedes con una recomendación que tiene una base de investigación que dice el 79% del mildiu fue controlado con este cuarteto donde el silicio estaba trabajando. Eso es lo que hemos encontrado. No nomás nosotros, hay muchísima investigación, pero como lo hacemos con trabajo de tesis, esta es una, hicimos varias, pero esta es una de ellas, para precisamente acostumbrarnos y demostrar lo que les he señalado. Esta fue de qué año? 2014. Hicimos otras, también con fosfitos, más con fosfitos que con silicio, con el maestro Jacinto Mata y tesistas. Bien. Vamos a aprovechar estos 30 minutos. Ya vamos a abandonar el silicio, así es que es el momento de que ustedes me pregunten sobre el silicio. Eso lo vamos a abandonar porque vamos a abordar otro elemento químico útil. Profe, entonces, digamos que para un ¿Usted quién cultivo es? de maíz, Reyes, Reyes, adelante Reyes. sí, como en el cultivo de maíz, digamos que se tiene que estar añadiendo silicio en cada ciclo, o qué tan seguido. Muy bien. Oye Reyes, ¿ese es tu nombre o tu apellido? Es mi nombre, profe. Es que Es mi usted nombre. apellidos. ¿Apellido cuál es? Para mí es más fácil. Martínez Mora. Sí, ya te ubiqué. Mira, Reyes, si lo aplicamos vía foliar tiene que ser cada ciclo. Si lo aplicamos con la harina de rocas y pajas, vía suelo, tiene efectos residuales para los años siguientes. Entonces, tú, de lo que dispongas en ese instante, porque ciertamente ya hay productos comerciales, pero en algunas ocasiones son de una empresa que no entra dentro de lo que maneja ese distribuidor. Cada distribuidor tiene sus empresas con las cuales manejan la distribución de sus agroquímicos. Entonces, tienes que trabajar con lo que tenga esta empresa en cuanto a silicio se refiere. Si tú consigues una que se aplique foliarmente, pues tiene que ser aplicado cada año. Pero si tú con tu distribuidor tienes la oportunidad o ya tienes confianza de manejar harinas de roca, tú puedes seleccionar la que tenga más silicio si es tu propósito primario. Y comenzar a trabajar con silicio, y como no tiene que intemperizarse, el efecto residual no solamente dura ese año, sino se traslada a mínimo otro año de efecto residual. Y si aplicaste una cantidad que se equivale a las que vamos a manejar de harina de roca dolomita, puedes trabajar con cada 5 años. ¿Qué te parece? No, sí, pero sí había escuchado eso de la harina de roca. Es que aquí, en la parcela de mi abuela pues es una escuela de campo. Entonces los ingenieros trajeron harina de roca, pero nomás le echaron como 3 kilos y yo me quedé así como de, es muy poquito. Pero no, la verdad, pues no sabía ni qué. Pero 3 kilos ¿en cuánto?
¿En cuánta área? por hectárea. No, eso no es nada, no. Debe haber sido otra cosa. 3 kilos de harina Pues- de roca, no, eso no se va a enterar nadie. En cuanto a los efectos, pues nadie va a estar enterado. No, estamos hablando de este montón que viste. Déjame ver. ¿Todavía están observando la pantalla? Dice fertilizar los cultivos. Es Sí, que me fui a archivos. Este montón que viste, estamos aquí construyendo casi para 1 tonelada por hectárea de todas las mezclas. No, 3 kilos, no. Y cuando hablamos de componer suelos ácidos con harina de roca dolomítica, estamos hablando de 3 toneladas por hectárea. No. Entonces, olvídate, esa no va a tener ningún efecto hasta que ya manejes una cantidad generosa que pueda tener un impacto en la producción, en el suelo, primeramente, y después en la producción. Sí, si no, igual busco el frasco, es que venía como en un frasco blanco. Y lo busco y le mando la foto. Sí, por favor, porque así como me estás diciendo, o eran micronutrimentos, puede ser, eso sí. Si era algún cobre, un boro, entonces sí, 3 kilos por hectárea, pues está bien. Pero harina de roca no te hace cosquillas al suelo, pues. Otra pregunta, Profe, yo tengo una pregunta. adelante, ¿tú quién eres? Luis Ernesto Beltrán. A ver, Luis Ernesto, adelante. Bueno, el silicio favorece la generación de tricomas en el caso del cultivo del jitomate, profe. Sí, más que las favorece, porque eso es genético, los tricomas. Lo que hace es que salgan más fuertes y decididos a desempeñar su función. Sí, profe, porque bueno, yo tuve una experiencia con el uso de silicio A ver, para, platícame. ¿Cuándo, para cómo, dónde? fue en Platícanos más. en los invernaderos de la Serrona, profe. Entonces aquí, ¿con qué maestro? Bueno, estaba un ingeniero que es un egresado de horticultura, pero pues ya se fue, entonces me parece que lo utilizamos, no sé si pues se puede decir que como para otorgarle cierta inmunidad o Claro, sistema o defensa pues a la planta sí, exactamente. hacia, no me acuerdo si era una plaga o patógeno. Ya no lo recuerdo muy bien porque pues ya fue hace más de un año y medio. ¿Te acuerdas algo de cómo lo aplicaron? Sí, pues lo aplicamos con una mochila aspersora. Entonces fue un producto soluble. Ajá, sí, fue soluble. No fue harina de roca. Harina de roca la pones en una mochila y te la echa a perder. No Obviamente, fue soluble. exactamente soluble. Entonces fue al follaje. Lo aplicaste al Sí, follaje. al ¿Cuántas follaje. veces? ¿Cuántas veces lo aplicaste? Lo aplicamos, si mal no recuerdo, unas 2 veces. Bueno, las que apliqué yo fueron 2 veces, pero ya no sé si lo hayan aplicado otro trabajador también. ¿Y te explicaron para qué estabas haciendo eso? ¿Para qué servía ese producto silicio? ¿O qué viste? Más bien, ya dinos qué viste. Pues, bueno, le digo que fue como para otorgar así como resistencia a no recuerdo si era plaga o enfermedad, pero sí, por ejemplo, las plantas se veían así muy, muy raquíticas y Ujú. después de la aplicación con el silicio, como a las 2 semanas, pues las plantas ya tenían más grosor y incluso estaban más verdes. Entonces estaba faltando silicio. Estaba faltando silicio. Yo creo que allí hubo algún efecto combinado entre protección y algunos de los efectos mismos del silicio en el metabolismo en Sí, sí, cuanto a porque promover sí, otro tipo de cosas. sí recuerdo que me lo dijeron que era así como no recuerdo si era así para un patógeno o una plaga, se me hace que era para mosquita blanca, creo. Exactamente. No, pues qué bien que ya lo estuvieran utilizando, que ya lo conozcas. Entonces, eso también lo utilizamos en jitomate, en los invernaderos, ahí que están enfrente aquí en Jaltepa, enfrente de su bodega de agroquímicos de los de fitotecnia, está el invernadero del maestro Jacinto Mata, que van a tener clase con él la próxima semestre, me parece, en lo control de plagas y enfermedades.
Ahí también lo pusimos en jitomate. El maestro Jacinto Mata dice, oye, estos jitomates inclusive se conservaron por más tiempo post cosecha. Estaban así como no se aguadaban, pues, no el manejo. Como que el silicio les proporcionó esa capita también allá, hasta la epidermis y cutícula, y quedaron muy fuertes en silicio. Eso lo notó él, y él es fitotecnista. Pues yo no noto mucho porque soy suelero, pero sí sé que hace eso. Sí sé que lo hace. Muy bien, muchachos, pasemos ahora, para aprovechar esto que nos queda, a otro elemento químico útil, solamente por una razón de que nos compete a nosotros. El silicio también nos compete a nosotros como humanos en cuanto a que el producto debe traer el alimento. El silicio, pero se nota más en el siguiente. Miren ustedes, esta preocupación de manejar selenio. No es que lo estemos nosotros inventando, no, los países avanzados en eso están. Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué dicen? A ver, hemos notado que hay muchos enfermos. De manera paralela, también hemos medido que los alimentos que nos mandan los agrónomos, los agricultores del campo, tienen muy pocos elementos químicos útiles. Ya corregimos. Ellos corrigieron el zinc, corrigieron el hierro para lo de la anemia, el zinc para lo de hacer autoinmune, pero todavía nos faltan otros. China dice, yo me voy primeramente por el yodo. Dice China, porque tengo muchos problemas de deficiencias de yodo, del bocio y todos esos problemas. Sí lo han escuchado. Entonces dice Finlandia, pues yo tengo problemas con deficiencias de selenio, porque los alimentos que comen los finlandeses no llevan suficiente selenio por alguna razón. Entonces lo que quiero yo hacer es mejorar esos alimentos para que ya lo lleven de tal manera que sea una alimentación de origen, con selenio en Finlandia y con selenio en Nueva Australia. ¿Por qué? Por lo que vamos a mencionar a continuación. Y es sumamente sencillo hacer este aditamento, esa adición de ese selenio, como lo vamos a ver. Primeramente, selenio. La planta se lo come como selenato o selenito, como un anión, pues, pero en cantidades pequeñas. Puede, una de sus primeras acciones que son muy visibles, sustituir al azufre en la formación de los aminoácidos azufrados cisteína y metionina. Metionina y cisteína. Esto sobre todo se observa en muchas especies de brasicas. Esto es lo que puede iniciar el enriquecimiento de selenio a las personas. El consumo frecuente de brasicas. De por sí, ellas son acumuladoras de selenio, pero la mayoría de la población no se preocupa por las brasicas, se preocupa por el pan, por la tortilla, por los frijoles. Entonces queda lejos de las brasicas. Ya me enviaron Reyes la imagen de la harina de roca de la que le hablaba, dice, ya está en Teams. Gracias. Asimismo, participa en la síntesis de proteínas, sí, pues a través de esto, ¿no?, de los aminoácidos azufrados. Pero otro efecto que han observado es que reduce la senescencia porque no permite que los rayos ultravioleta que están expuestos de manera diaria a las plantas le afecten de manera evidente, de manera fuerte, y puedan ellas morir de manera prematura. Entonces el selenio protege de los rayos ultravioleta, y lo más importante en cuanto a protección se refiere es la formación del glutatión. Glutatión es una molécula que también trabaja en nosotros, en el organismo humano, y esa es la que nos vamos a referir de aquí en adelante. Bien, y en ese sentido deberemos de introducir un término que debe estar en las políticas agrícolas de México de manera frecuente,
un término que se llama biofortificación. ¿En qué consiste este? En alimentar a nuestros cultivos con el nutrimento esencial para el humano que nos interese. Puede ser selenio en este caso. Debido a que de 500 a 1,000 millones de personas no consumen suficiente selenio, porque los alimentos no lo llevan. Y no lo llevan porque ha disminuido por diferentes razones. Y deben de llevar mínimo de 50 a 100 microgramos de selenio por kilo de materia seca consumida tanto para nosotros como para los animales. El selenio. ¿Cómo aseguramos eso? Simplemente el Estado mexicano va a mandar unos kilos de un selenato de calcio a las empresas que fabrican los fertilizantes químicos. Y para que las empresas no protesten, se los mandas gratis. Y les dices, carga con esto a la urea, al fertilizante que más vendes a los agricultores. A la urea, al fosfato diamónico, lo cargas de 5 a 16 miligramos de selenio por cada kilo de fertilizantes. De tal manera que yo ya hice cuentas y un promedio de lo que emplean los agricultores de urea, fosfato de amonio, va a sumar, cuando lleva esta concentración de selenio, aproximadamente unos 50 gramos por hectárea. Con esos 50 gramos por hectárea es suficiente para que el producto cosechado traiga suficiente selenio, sobre todo en los aminoácidos azufrados, que sea una sustitución casi total del azufre por el selenio. Porque estos aminoácidos nos sirven más a nosotros cuando llevan selenio que cuando no lo llevan. Sirven de los dos, pero nos sirven más cuando llevan el selenio. Esto es biofortificar. ¿Y qué es? ¿Y cuál es el propósito o la consecuencia de que sea así? No, pues son grandes. Tanto en la planta como en nosotros. Esta cisteína y también forma parte de la molécula glutatio. Dentro de la planta y dentro nuestro. Nosotros también tenemos glutatio. Esto es un agente protector nuevamente contra el estrés oxidativo que ya lo habíamos analizado para el caso del silicio. Como lleva aminoácidos que son agentes quelatantes, se limpia de metales pesados para el humano y también para la planta. Y se constituye en un mecanismo de defensa, tanto para nosotros como de defensa contra plagas y enfermedades en la planta y en nosotros. Y sucede que nosotros, el glutatión que más funciona es esta cisteína, pero no con el azufre, sino con el selenio. Y al hacer esto, se va a observar que, bueno, aquí está la biofortificación. Ya se aplicó aquí el selenio con el fertilizante y nadie se dio cuenta. Es una política del Estado mexicano, mandar el selenato de calcio, selenato de potasio a la empresa de fabricación de fertilizantes y sin darse cuenta están cosechando granos de trigo con mucho más selenio. Y es más importante que las brasicas porque díganme ustedes si consumen brasicas. Ustedes, ¿cuántos consumen brasicas de ustedes? ¿Y cuántos consumen tortilla? ¿Y cuántos consumen pan de ustedes? Entonces los cereales es la clave. Las brasicas por sí mismas se acumulan. Los cereales no. Pero consumen cereales. En mayor proporción de los alimentos consumidos, en mayor proporción. Entonces, biofortifiquemos los cereales. No es tan natural que un cereal se concentre. Brasicas sí. Y entonces incrementamos de manera significativa cuando fertilizamos al suelo con los 50 gramos que decíamos acá en la biofortificación, 50 gramos de selenio por hectárea. Acá están 50 gramos de selenio por hectárea. Estamos biofortificando un alimento que ya está como de 1,200, 1,300 microgramos por kilogramo de materia seca, de grano. Y como consumimos bastante grano, estaremos en posibilidades de mandar al interior de la planta o al interior nuestro. Primero de la planta, nos consumimos ese pan o ese trigo
o ese maíz, esa tortilla, y nos aliviaremos de todo esto. Ya no tenemos problemas del corazón, ya no tendremos problemas del páncreas, ya no tendremos problemas de los huesos. Claro, por este aspecto del selenio. No es que el selenio haga todo. Ya incrementaremos nuestra resistencia a los virus. Entonces, imagínense, en lugar de estar construyendo hospitales para todo esto, que nunca vas a acabar, siempre están llenísimos, es nada más darle unos cuantos kilos de selenato de potasio, selenato de calcio a los productores de los fertilizantes, se los das gratuitamente para que lo incorporen en su fertilizante y ya, vendan la urea como normalmente la han vendido. Eso es, biofortificar y ayudarle al pueblo. Si quieres ayudar al pueblo, tienes que hacer eso. No es necesariamente construir hospitales, sino hacer eso, enriquecer, dar alimentos más fuertes para un beneficio nuestro. Y en ese sentido, el humano llevará cultivos agrícolas a la mesa con selenio suficiente. En los cereales, en las crucíferas, lo llevaremos en todas estas. En los cereales aportan poco, pero podemos biofortificar los cereales debido a que muy pocos comen esto. Brócolis. Si sabemos que no lo van a consumir, entonces démosle en el maíz, en el grano de maíz y en el grano de trigo. Y se acabaron todos esos problemas. A ver qué trabajo cuesta. Esto todo totalmente sencillo. El procedimiento. Y todo mundo estará feliz. Y eso es lo que va a hacer, o está haciendo ya en este momento, porque este esquema ya tiene como unos 5 o 6 años. Ya Finlandia está en ese proceso, Nueva Zelanda y Australia también. Ya no tendrán problemas tan fuertes como los que aquí se indican en esta lámina. Ese es biofortificar. Ese es trabajar con elementos químicos útiles a un ámbito que trasciende la agricultura misma, sino se va para la salud humana. ¿Qué les parece, muchachos? Preguntas sobre el selenio. ¿Cómo ves, Ana Leticia? ¿Estás allí, Ana Leticia? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué pregunta tienes sobre el selenio? Pues en realidad es como una pregunta general de, bueno, no es pregunta, es como una duda, ¿no? De que para aplicar todos estos, nutrimentos, pues... Elementos para no hacerle nutrimentos, porque como la planta no los necesita realmente. Eso, Pero nosotros sí. necesita hacer previamente un análisis de suelo, ¿no? Para que sea... En este caso del selenio, no necesariamente, porque mira, estamos trabajando, aunque el suelo tenga suficiente, estamos previendo que las personas, su alimentación básica, de la mayoría de las personas son cereales. Muy pocos se van por esta vía de las verduras, que el brócoli y todo ello. La mayor parte son cereales, pan o tortilla. Y muchos casi es la alimentación básica. Y entonces eso es el objeto. Entonces al que suelo tenga, de manera natural, no se acumulan. Entonces obliguemos al cereal a llevar un poco más de lo que normalmente tiene, adicionándoselo en la fertilización. Se puede, como se ve en este caso del trigo, realizado en 2010, se puede hacer. Y entonces, en este caso, a diferencia del silicio, sería aplicárselo a los cereales
y si continuando con aquellos alimentos que más consumen los humanos. Pero yo en este caso estoy preocupado por los cereales. Estoy preocupado por el maíz, pues, hombre. Por el maíz. Entonces, sin análisis. Déjenme ver. Había una pregunta que yo quiero hacerles. Se refiere a esto de la biofortificación. ¿Ustedes creen que instrumentar una política eso sea muy difícil? Muy difícil. En el caso de México tenemos un problema de que la industria del fertilizante está muy disminuida y traemos el fertilizante de fuera. Entonces necesitamos recobrar alguna industria del fertilizante para poder tener oferta con urea enriquecida con selenio. Y no va a ser solamente con selenio, puede ser con el yodo. Porque ahora lo que se hacen, les decía yo antes, se hace con complementos alimenticios. Ahí lleva yodo, lleva selenio y otras cosas, vitaminas, porque ya no hay confianza de que la puedan aportar en los alimentos que estamos cosechando. Claro, y es así porque los incrementos que logramos, eso hace que baje la concentración de todos los elementos químicos útiles. Pero ¿es difícil estas políticas? Yo no la veo muy difícil. El gasto es mínimo del gobierno comparado con construcción de hospitales. Entonces tenemos mucho que hacer con el caso de los elementos químicos útiles como el selenio y también dentro de los nutrimentos esenciales. Hay otros países que están más preocupados por nutrimentos esenciales como Turquía. Nos decía un investigador de Turquía, nosotros nos estamos preocupando por el zinc como la India. Entonces estamos biofortificando. Primeramente corrigiendo deficiencias porque estábamos sacando un grano de trigo, ellos son de trigo, tanto la India como en Turquía. Un trigo muy bajo de menos de 20 partes por millón de zinc. Yo lo estoy haciendo que se llegue a 35, decía el investigador de Turquía, que estuvo con nosotros me refiero con Intagri, impartiendo el curso de nutrición. En ese sentido, entonces, cada país tiene que analizar cuál es la problemática que necesita resolver y biofortificar sus alimentos. Porque, y saber en qué ponérselos. Porque les decía yo, ¿cuántos del grupo consumen regularmente una crucífera, una brasica, como la que estoy señalando? Que es la más probable. ¿Cuántas veces a la semana o al mes consumen o le suman coliflor o brócoli? Algunos, yo creo que en todo el año han consumido brócoli. Entonces, por ahí no lo podemos obligar a que consuma brócoli, sino lo que está consumiendo realmente será lo que vamos a enriquecer. Esa es la cuestión. Muy bien, muchachos. Si no tienen otra pregunta, les doy tiempo para que se conecten con el siguiente profesor y lleguen a tiempo. Y Tomás, déjenme verificar que esté con nosotros Alonso Vega. Alonso Vega, ¿estás ahí? Manifiéstate, por favor, Alonso Vega, porque tuviste problemas la clase pasada para acceder al curso. Profe, ¿sí es de este grupo? Ah, caray. Sí, quinto 4. Sí estamos con quinto 4, ¿no? Sí, profe. Quinto 4. Alonso Vega Saqueros. Usted nomás deme la orden, yo lo borro. A lo mejor ya se dio de baja. ¿A poco nunca lo han escuchado? Profe, ese Saqueros se llama Sauladán, ¿no?
No, Saúl Saqueros Adán. No, No, Alonso. Ah, caray. No, entonces otro, Saqueros. Tampoco hay tantos, sí es un apellido medio raro. Profe, Mande usted. yo sí lo conozco, de hecho le mandé mensaje, pero no me ha contestado. Lo he escuchado en otras clases también, pero no sé si se dio de alta en ese semestre o se dio de baja definitiva. Ah, eso ha de ser. Eso ha de ser. Bien. Entonces, ojalá que haya arreglado su asunto para no reprobarlo, pues, por faltas, a eso me refiero. Pero finalmente, un comentario para Reyes. Ya abrí tu harina de roca, Reyes. ¿Estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Este es un silicio muy especial y relativamente caro. El propósito principal de este silicio para todos, todo lo tienen porque lo subiste al Teams, ¿no? No, profe, creo que se lo mandé como mensaje así al chat Directo. personal. Ah, ya. Ajá. Este silicio es especial, es el silicio más caro, por eso que dices que te aplicaron esa cantidad. Es diatomeas. Diatomeas es un silicio de altísima especialidad cuya función es proteger de las plagas, pero de manera externa de manera externa a la planta. Si le cae polvo de silicio al insecto, hay agujas de silicio que van a horadar al insecto físicamente y lo van a deshidratar. Este silicio lo aplicamos una vez también. Este es uno de los silicios que aplicamos en el jitomate. Como yo les decía, es harina de roca, pero es diatomeas, es polvo, lo tuvimos que aplicar en forma espolvoreada o en forma lechosa, en suspensión. No les gustó mucho a algunas personas porque quedaron los jitomates manchados de blanco. Entonces se imaginan que es algún agroquímico dañino. No pasa nada para nosotros. Es harina de roca diatomea. Es la harina de roca con la cual se pueden conservar los cuerpos cuando son sepultados, rociados de diatomeas. Se conservan como momias. Esto es las diatomeas. Entonces estaban pensando quien lo aplicó que podría haber alguna plaga en el suelo como gallina ciega y con esto la controlaron. Aunque todavía se me hace muy poquito, 3 kilogramos por hectárea, eso sería como aplicárselo directamente mejor a las plantas, porque vía suelo para controlar las plagas del suelo. Eso es. Entonces, las diatomeas son de altísima especialidad en el caso del silicio. Aunque aquí dice harina de roca, pero realmente una diatomea es algo como algo similar como el oro. Me refiero yo, en cuanto a la agricultura se refiere para como metal preciado, pues. Sí, es harina de roca diatomea. Muy bien, muchachos. Y luego dice aquí, sólido soluble. Entonces está, más que soluble, está molido tan finamente, de todas maneras queda lechoso. Si queda lechosa la solución, quiere decir que no es soluble. Está en suspensión. Pero sí funcionan como protectores contra las plagas. Nos vemos entonces el viernes, nos vemos mañana a las 9. Aquí los espero. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. No, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos y gracias. Hasta luego, profe.